La soya es valorada no solo por su valor nutricional, sino también por diferentes componentes no nutritivos. Soya y salud. Estudios epidemiológicos sugieren que el consumo de soya puede contribuir a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Entre las principales enfermedades crónicas no transmisibles están las cardiovasculares, trastornos asociados a la menopausia y cáncer de mama. Componentes bioactivos fitoquímicos son componentes nutricionales presentes en la soya, pero que no son esenciales para el sustento de la vida. Potencialmente contribuyen a la mantención de la salud humana. Entre los principales fitoquímicos de la soya se encuentran las isoflavonas. Isoflavonas de la soya, las conjugadas son ginesteína, daiceína y glicitina. Y no conjugada, que es la forma aglicona, es la genisteína, daiceína y glicitina. Las conjugadas genisteína, daiceína y glicitina son no activas. La forma activa es genisteína, daiceína y gliciteína. Parte importante de lo que sucede en transformar un compuesto inactivo a un compuesto activo es que la isoflavona tiene unido azúcar, que es la forma conjugada inactiva. Las bacterias intestinales del ser humano transforman la forma inactiva conjugada a una forma activa. ¿De qué manera? Sacando el azúcar. Esto lo hacen las bacterias del intestino y tienen importancia porque la forma aglicona, es decir, sin azúcar, es mejor absorbida por el intestino. Esta es la estructura de la soya E-col, que es uno de los principales componentes de la soya que serviría desde el punto de vista de salud pública. El E-col no se encuentra en la soya propiamente tal, sino que necesita transformarse de daiceína a E-col mediante las bacterias del intestino. El problema es que solamente el 25% de la población occidental tiene las bacterias necesarias para esta transformación. En cambio, la población asiática, casi el 70% de la población puede hacerlo. Este aspecto es tremendamente importante, que es el contenido de la isoflavona en alimentos provenientes de la soya. Poroto de soya tiene altas concentraciones, igualmente el aislado de proteína, miso y natto, que son dos productos derivados de la soya y que se usa como aderezo en las ensaladas. Leche de soya tiene de 2 a 21, el tofu, que es el queso de soya, tiene también concentraciones importantes desde el punto de vista nutricional. Sin embargo, dos productos usados mucho en nutrición son la salsa de soya y el aceite de soya, pero estos prácticamente sin concentraciones de isoflavona. Esta es la ingesta promedio de isoflavona en los alimentos de distintas poblaciones mundiales. La población asiática consume aproximadamente entre 20 a 80 miligramos diarios de isoflavona, Occidente de 1 a 5, y el vegetariano, interesantemente, no consume grandes concentraciones de soya en su dieta. En esta figura se muestra la concentración de isoflavona en el plasma, que es un reflejo realmente de lo que se está consumiendo. Ustedes pueden ver que la población de Japón, comparada con la población de Europa y la población de Sudamérica, tiene entre 15 a un 20% mayores concentraciones, y por lo tanto son personas cuya ingesta de isoflavonas diaria es bastante grande. Estos son los efectos biológicos de la isoflavona, que puede ser de tipo hormonal, antioxidante o de regulador de las señales celulares. Como hormonal pueden ser como estrógenos débiles o bien como antiestrógenos. Y como antioxidante y reguladores de señales afectan la función celular en términos generales. Ingesta de alimentos de soya y enfermedades no transmisibles. Están la salud cardiovascular, la salud ósea, es decir, los huesos, ciertos tipos de cáncer y la diabetes. Soya, un rol potencial en la prevención de enfermedades cardiovasculares. En el año 1999, la agencia que controla la droga y los alimentos en Estados Unidos autorizó un mensaje saludable. ¿Qué dice el mensaje saludable? Que el consumo diario de al menos 25 gramos de proteína de soya y una dieta baja en ácidos grasos saturados y colesterol puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Este mensaje saludable prácticamente se usa en todos los países europeos y también en muchos países sudamericanos, incluido Chile.
Este es el mecanismo de acción mediante el cual el estradiol actúa a nivel tanto del hombre como de la mujer como en todos los mamíferos. Y es básicamente a través de dos proteínas receptores, alfa y beta. El sistema es que esta proteína es capaz de modificar la actividad génica en cada uno de los tejidos. ¿Cómo lo hace? El estradiol se une en esta porción, modifica su estructura y se une al DNA. Este mecanismo lo hace tanto en alfa como en beta. Esta es la estructura de la isoflavona y por eso se llama función estrogénica débil cuando se compara con estradiol. Químicamente son distintos. Sin embargo, estructuralmente tienen cierta similitud que hacen que la isoflavona tenga una función débil estrogénica. ¿Cómo hace esta función? ¿Se recuerdan ustedes que estas son las proteínas mediante el cual el estrógeno actuaba? Y ustedes ven que en la misma porción de la proteína donde se unía el estradiol, la genisteína es capaz de unirse a estos dos receptores. De esta manera, la genisteína actúa como un estrógeno débil, modificando las funciones de cada uno de los tejidos. Esto es extraordinariamente importante, que la respuesta de un tejido depende si ese receptor atrapa coactivadores o correpresores. El estrógeno atrapa coactivadores y por lo tanto tiene una respuesta. En cambio, la genisteína puede actuar en ciertos tejidos, especialmente en mama y en el útero, en que atrapa correpresores y actúa como un antagonista. Y por lo tanto evita las respuestas cancerígenas que pudiera ejercer el estrógeno. Estradiol y salud cardiovascular reduce el desarrollo de lesiones tempranas de la arteriosclerosis, afecta el metabolismo de lípidos, disminuye el depósito de grasa en el endotelio y produce beneficio, y los riesgos son drásticamente influenciados por la dosis, la ruta y el momento del tratamiento. Ingesta alimentos de soya y salud cardiovascular. La isoflavona no afecta los lípidos sanguíneos, ni la presión arterial, ni los esteroides sexuales. Sin embargo, tiene efectos sobre algunos factores de riesgo cardiovascular, función endotelial, agregación plaquetaria e inflamación. Alimentos de soya se recomienda su consumo en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Esto lo recomienda la Asociación Norteamericana de Hipertensión. Ingesta de alimentos de soya durante la infancia. ¿Existen riesgos? Es aquí donde existen los mayores mitos respecto a una ingesta de soya. ¿Cuáles son estos? Es que la ingesta a partir de los 3 meses hasta los 16 años en las niñas produce un retardo en la pubertad, un retardo que es entre 7 a 8 meses. En los niños no tiene ningún efecto. Vamos a ver posteriormente cuál es el impacto que tiene de un retardo en la pubertad. El efecto antitiroideo es otro de los aspectos que se ha mencionado como un factor de riesgo en los alimentos de soya en la infancia. El riesgo podría ser con bocio. Sin embargo, este efecto de bocio es solamente en niños que consumen una alimentación baja en yodo. Y un niño que tiene una alimentación baja en yodo es un niño que tiene riesgo per se de bocio. Y lo que hace entonces la isoflavona, potenciar este efecto de alteración de una dieta baja en este compuesto. La genisteína tiene la capacidad de ser un inhibidor competitivo de la enzima tiroxina peroxidasa. ¿Qué es un inhibidor competitivo? Que si un niño tiene bocio con una dieta rica en yodo, se revierte el efecto que tuviese por parte de la soya. Ingesta de alimentos de soya durante la menopausia. Los estrógenos aumentan la expresión de la enzima metaloproteinasa de matriz, causando una disrupción de la cubierta fibrosa y rompimiento de la placa, pudiendo generar trombo y oclusión arterial. Esto es bastante importante en la mujer posmenopáusica. Es decir, cuando ya se ha producido el daño, la administración de estrógeno es factor de riesgo, por esta razón que yo les planteaba. Los síndromes del climaterio, bochornos, calores, son efectivos en mujer temprana y con moderados malestares. Estos son los efectos que realiza el estrógeno propiamente tal. Rol potencial de la ingesta de alimentos de soya en la prevención de cáncer de la mama. Asociación inversa de ingesta de isoflavona de soya y riesgo de muerte por cáncer de mama. Es decir, a mayor ingesta de soya, menor riesgo de cáncer de mama.
La ingesta que se menciona que protegería de cáncer de mama es una ingesta de alrededor de 40 a 160 gramos al día de soya, que corresponde a 18 a 170 miligramos de isoflavona. Protege de cáncer de mama en la posmenopausia. Esto es bastante interesante, que esta ingesta debería realizarse en la etapa de premenopausia para que tenga efectos en la posmenopausia. El consumo de isoflavona, cuando ya los efectos se han manifestado, no se observan. Cáncer de mama, que es el de mayor mortalidad en la mujer, se ha observado que solamente de un 5 a un 10% es de origen genético. El resto serían de factores ambientales. Y entre los factores ambientales, como factor de cáncer de mama, está la pubertad precoz, el retardo de la menopausia y la terapia hormonal. ¿Por qué pubertad precoz? Porque tempranamente llegan los estrógenos. Retardo en la menopausia porque más tiempo permanecen los estrógenos. Y terapia hormonal porque se está administrando estrógenos. La ingesta de alimentos de soya e isoflavona es segura y en el contexto de una alimentación variada contribuye potencialmente con beneficios para la salud. Hemos visto en esta presentación los aspectos más recientes respecto a la seguridad de la soya en lo que se refiere a una nutrición en el ser humano. Sin embargo, lo más importante es que la ingesta de alimentos de soya isoflavona, primero que es segura, y en el contexto de una alimentación variada, contribuye potencialmente con los beneficios para la salud. ¿Qué significa esto último? Es que la soya, como parte de una alimentación sana, previene los efectos en ciertas enfermedades. Y por lo tanto, la recomendación más importante es consumir lo más tempranamente alimentos ricos en soya. Buenas tardes, profesor. En los últimos años se ha producido un aumento del consumo de alimentos de soya, posiblemente como consecuencia de los antecedentes epidemiológicos que señalan que su consumo es beneficioso para la salud, independientemente del contenido de sus nutrientes. Sabemos que la soya se caracteriza por su valor nutricional, por el valor nutricional de sus proteínas y de otros nutrientes. Además de esto, la soya tiene otros componentes. ¿Usted nos podría decir cuáles componentes son estos y qué acciones tienen? El componente más estudiado y el principal que tiene la soya desde el punto de vista de enfermedades crónicas no transmisibles es la isoflavona. Existen ciertos mitos con respecto a la ingesta de soya en los niños. ¿Qué podría decirnos con respecto a esto? Los datos que hay en la literatura, no hay ningún antecedente que produzca pubertad precoz, ni en niñas ni en niños. Como usted lo menciona, el mito mayor es que por las características químicas de la isoflavona, que podría ser un estrógeno débil, podría afectar el desarrollo de la pubertad. Pero lo paradojal es que por ser un estrógeno débil, lo que se ha observado es que retarda la pubertad en niñas y no afecta para nada el desarrollo puberal en los niños. Y de esa perspectiva, el retardo en la pubertad no es perjudicial, sino que todo lo contrario, provechoso para la niña. ¿Cuál sería la utilidad de la ingesta de alimentos de soya en la menopausia? Aquí viene un aspecto que también lo analizábamos anteriormente. Lo que se ha observado es que en poblaciones asiáticas o en la población occidental, cuando se consume soya en la etapa premenopáusica, los trastornos derivados de la alteración en la concentración de estradiol se mejoran. Y por lo tanto, lo que se recomienda es que uno consumiera alimentos ricos en soya, ojalá en la etapa premenopáusica, de tal manera que cuando el ovario deja de funcionar y los estrógenos circulantes caen, la mujer esté protegida. Y por lo tanto, la soya sería en la prevención de los malestares en la mujer menopáusica como producto de la caída de estradiol. ¿Cuál sería el rol potencial de la ingesta de alimentos de soya en la prevención del cáncer de mama? Como mencionábamos, la particularidad que tiene la isoflavona es que puede comportarse como un estrógeno o como un antiestrógeno. De esa perspectiva, el cáncer de mama, un factor de riesgo son los estrógenos. De tal manera que la soya, a través de la isoflavona, protegería
el desarrollo del estrógeno en la mama actuando como antagonista, de tal manera que el efecto de la isoflavona como protector del cáncer de mama es por la acción antagonista que tiene la isoflavona. Lo mismo sucedería a nivel del endometrio. Profesor, para finalizar, ¿qué recomendaciones nos daría usted para consumir la soya? ¿De qué forma? ¿En qué etapa de la vida? ¿En conjunto con qué otros alimentos? ¿Cómo recomendaría usted que consumamos la soya? Como usted sabe, una de las características del mundo occidental es que nosotros no queremos cambiar nuestros hábitos alimenticios. Y en esta perspectiva, nuestra dieta en general en el occidente no es sana. Y lo que sucede es que uno trata de que ese compuesto bioactivo se administre en forma exógena, es decir, comprar en la farmacia la cápsula con el principio activo, en este caso isoflavona, y consumirlo sin cambiarnos nuestra dieta. Se ha visto que ese sistema de consumir el compuesto bioactivo no tiene ningún efecto en las enfermedades crónicas no transmisibles. Y por lo tanto, mi recomendación es tener una dieta rica en fruta y vegetales que tengan soya. Y de esa perspectiva, la soya va a prevenir los malestares que pudieran producirse en una vida futura. Y por lo tanto, los datos que tenemos nosotros y los datos en la literatura es que la soya, a través de la isoflavona, no tiene sus acciones en forma aguda, sino que acciones preventivas. Y por lo tanto, la soya podría prevenir enfermedades crónicas no transmisibles a través de una dieta lo más sana posible. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias a usted por sus preguntas que han ayudado a aclarar las acciones que tiene la isoflavona.